Un gusto de saludarles como siempre desde CLC. Estamos atendiendo esta semana contentos porque hemos tenido días de celebración del mes o el Día del Libro. Hemos hecho descuentos especiales y por supuesto siempre hay un día especial que se celebra oficialmente y este es el domingo próximo. Tengo un amigo acá en la oficina de CLC desde hace muchos años. Lo Bastante. conocí cuando niño. Sí. Y yo quisiera preguntarle a Carlitos, eh, ¿qué poder tiene la literatura para transformar la vida de una persona? Son más o menos 37 a 39 años que nos conocemos Correcto, sí. y quisiera preguntarle justamente, ¿qué efecto tuvo la literatura que desde hace tantos años atrás llegó a su vida, a su corazón, a sus manos, distintos libros que pude entregar y distribuir en la zona extrema de nuestro país como Coyhaique? Carlitos. Bueno, que el Señor les bendiga. Yo quiero bendecir a mi hermano y consiervo Sergio Mellafe y también a CLC en todos los hermanos que trabajan en este ministerio, porque un ministerio no es solamente una librería cristiana, es un ministerio. Y como dice Sergio, hace casi 40 años nos conocemos, me conmueve mi alma al recordar el ministerio de Sergio cuando llegaba en esos años en un vehículo, en una Volkswagen viejita, ¿cierto? Se notaba cuando llegaba porque llegaba haciendo mucho ruido, cargado de libros, ¿cierto? De Coyhaique, en aquellos años, ¿cierto? Con mucho frío, nuestros inviernos eran, y el verano, bajo cero, en las noches, ¿cierto? Bueno, se notó el esfuerzo y la verdad es, como dice Sergio, si uno hace una mirada, ¿cierto? De cuál ha sido el impacto de ese trabajo, de llevar libros a lugares tan distantes, yo puedo dar fe que no fue un trabajo en vano. Puedo dar fe que ese trabajo, esa semilla sembrada, trajo mucho fruto, no solamente en mi familia. Mi madre era una persona que le gustaba mucho leer, nos inculcó el amor por la lectura. Y como conversamos con Sergio, sentir el olor de la tinta en un libro, el olor del papel, que no es lo mismo que leer digital, que también para algunos tiene su beneficio, por supuesto, pero ese amor, ¿cierto?, de abrir un libro, marcarlo, leerlo, destacarlo. Bueno, de aquellos años, cuando recibíamos esos primeros libros con las historias de Corrie ten Boom, Apóstol de Fe, El espía de Dios, ¿te acuerdas? Sí, ¿Cómo se llama el sí. libro? ¿Cierto? Testimonios de Tras el telón de acero, ¿cierto? Y uno como niño, mis padres, mis tíos compraban esos libros, nosotros teníamos acceso, nunca nos negaron, al contrario, nos estimulaban a leerlo, y entonces como un niño, bueno, Dios usa, porque no son libros cualquiera, son libros que hablan del testimonio y de la obra de Dios en el otro lado del mundo. Nosotros estamos, ¿cierto?, muy lejos de acá, en Coyhaique, en el sur, en la parte austral de Chile. Pero desde niño, ¿cierto?, a tener acceso a estos libros, producto de este ministerio, uno empieza a pensar como niño que hay un mundo más allá, ¿cierto? Donde hay personas que se han esforzado para hablarle a la gente del amor de Dios, dieron sus vidas en este ministerio de hablarles de Cristo a personas, ¿cierto?, de lugares distantes, dejando muchos a sus familias, a sus seres queridos, dieron la vida en lugares inhóspitos. Y todo eso uno como niño lo va ilusionando, Mm, porque no, en esos años por allá no había ni televisión. Entonces así leer un es. libro era como ver una película. La cruz y el puñal. También. ¿Mm? Entonces, todos esos testimonios fueron impactando nuestras vidas. De mi familia, de mi madre, mi padre, mis hermanos, mi propia vida. Hoy día, después de 40 años, ya llevo más de 12 años de pastor, soy pastor de una iglesia, también soy capellán del ejército. Todas esas cosas, ¿cierto?, nacen de ahí, Mm, de todo ese impacto de leer. Si no fuera así, yo no sentiría el amor por Dios, ni por su palabra, ni por la literatura cristiana, porque, bueno, la gloria es para Dios, pero sí, mi amado hermano Sergio, por supuesto, somos testimonios vivos de ese ministerio. Y yo decía hace tiempo atrás, los hermanos que trabajan en CLC, y todos los que, hermanos que con amor le hablan a otros y dicen, lea la Biblia, lea un libro cristiano, lo entregan, o los hermanos que compran el libro y lo regalan de su propio bolsillo tal vez.
no es en vano. No es en vano. Porque un libro puede transformar una vida. Un libro puede moldear el carácter de un joven, de un niño. Así que yo agradezco mucho la oportunidad de estar hoy día. Por otros motivos laborales estoy acá, pero he pasado a ver a Sergio. He sido bendecido por él, por su trabajo y por el trabajo de los hermanos. Así que les animo a todos los que vean este video en el día del libro, ¿cierto? Y todos estos días, no dejen de amar la literatura cristiana, hermanos, pastores, y hagan un esfuerzo a seguir regalando, porque no es en vano, no es en vano. Un libro puede caer en las manos de un niño o de un joven y cambiarle su vida para siempre. Me impacta tu testimonio, Carlito, porque uno no dimensiona cuando ha hecho este trabajo por tantos años. Tú sabes que recorría Coyhaique, la isla de Chiloé, llegábamos a muchos Creo que lugares, hasta Chile Chico, fíjate. hasta Chile Y Chico. yo viví años allá y hay hermanos de Imagínate, allá que se recuerdan de ese ministerio qué con tremendo, mucho cariño. qué Así tremendo. que, ¿cómo no? Por supuesto, hay un alcance que, como dices tú, capaz después tú seguiste tu vida y a lo mejor no se dimensiona el impacto que se causó. Pero sí, sí, podemos dar testimonio que sí, que no fue en vano. Así me doy cuenta, porque recuerdo un día en que estaba en Radio Armonía y una hermana se acordaba de un viaje que hicimos el año 80 a Chile Chico y estuvimos ahí en Puerto Ingeniero Ibáñez y ella recordaba mi nombre. Yo dije, Mm, pero qué impresionante, sí, después de tantos años había una hermana que nos recordaba de haber estado en ese pequeño pueblo antes de llegar a Chile Chico, de que habíamos estado ahí con literatura. sí. Carlitos, ¿qué aconsejaría a los papás de esta época, de esta época de tanto tecnología, imagen, muchos celulares que captan la atención? Según tu experiencia, ¿qué aconsejarías tú a los padres en este día del libro sobre el valor que tiene la literatura? Mira, yo puedo hablar desde mi propia experiencia. Tengo dos hijas. Ya una es profesional universitaria y la otra está en su segundo año en la universidad en Concepción y la otra está trabajando ya en Lago Verde, por allá Ujú. en la región. Eh, y, y qué es lo que yo hice de pequeño también cuando ellas eran pequeñas. Les regalé una Biblia ilustrada. Mm, Entonces uno tiene que mirar a sus niños y tratar a sus hijos como seres inteligentes y hacerlo, ¿cierto? Conversar con ellos, hacerles ver el valor de la lectura y poner a sus manos libros de acuerdo a la etapa que ellos tienen, así es. ¿cierto? Ahora hay libros preciosos de ilustrados, Mucho. Biblias ilustradas, ¿cierto? En el lenguaje actualizado, que los chicos pueden sacarle el provecho y el valor, ¿cierto? Del mensaje de la palabra de Dios a sus vidas. Y cuando de pequeño o de joven uno le puede regalar un libro a un hijo, entonces tiene que saber que realmente eso no va a ser en vano, Así no va a es. ser en vano. Así que hagan un esfuerzo, hermanos, hermanas, de hacer que los niños valoren leer. Porque hoy día, como dice Sergio, están acostumbrados, ¿cierto?, a la información fácil. Es fácil buscar en el internet, sale todo ahí, hay mucha información. Pero leer tiene un aspecto de quietud en un libro distinto. Sentarse tranquilo. Mis hijas hoy día, cada una de ellas tiene su pequeña propia biblioteca. Qué lindo, Y qué lindo. sabes que, por ejemplo, mi hija mayor, estudiando en la universidad, ¿cierto? Que con esfuerzo, con los recursos limitados, a veces ella me decía, papá, a veces dejé de, por ejemplo, de comprarme algo o reducir un poco el tema de su alimentación y me compré esta Biblia. Mm, qué ¿Te interesante. fijas? Entonces, yo decía, pero, o sea, ella logró entender el mensaje. Mm, así ¿Te es. fijas? Se privó de algo por tener una Biblia. Mm, qué lindo. Entonces, eso no es en vano, queridos hermanos. Hay que trabajar con los hijos, no pensar que es algo inútil, no, no es inútil. Siempre va a traer un beneficio. Hay hermanos que de repente, por ejemplo, estamos acostumbrados a ciertas traducciones de la Biblia que son tradicionales, son muy buenas, pero ellos necesitan que alguien les explique. Puedes tener también otra traducción, ¿cierto? Un poco más actualizada, tiene el mismo mensaje, le vas a sacar más provecho. Y a los jóvenes también no los hagamos sufrir con una traducción que les cuesta entender. Así es. Aquí hay variedad en CLC de traducciones bíblicas, que son cristianas, tienen el mismo mensaje, pero en ¿cómo se llama? En una traducción adecuada para ellos, en un lenguaje moderno, que les va a poder impactar y cambiar sus vidas. Es el Señor el que va a hablar a sus vidas. Así es. Muchas gracias,
mi estimado hermano Carlos, pastor. Un libro no es un gasto, es una inversión. Así es. Me alegro de tener a mi querido amigo de tantos años y que aún se mantiene esta amistad y siempre valorando la literatura. Se va a llevar una caja de libros para Sí. una biblioteca ahí en Coyhaique y Así usted es. también puede colaborar para que la palabra de Dios corra. Recuerde que la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos que puede partir el alma y hasta los tuétanos. Ahí llega la palabra para transformar vidas como la que transformó, como contaba Carlos, desde su niñez, Así es. leyendo literatura que hoy en día es evidente el efecto que tuvo y ha tenido en su andar en todos estos años. Amén. Así que Carlito, muchas gracias Gracias a ti. por tener Dios la les bendiga. oportunidad. Así Dios es bendiga a los hermanos de CLC. que este día del libro sea especial para usted. Recuerde, estamos toda la semana, de lunes a sábado, atendiendo y usted puede sembrar esta palabra de Dios en los corazones de los niños y adultos. Amén. Bendiciones. Amén.